está terminando nuestro y se ingresa nuevamente al mismo, por favor, ¿ya? Al mismo, por favor, ¿ya? Dos minutitos y regresa, por favor. 2 minutitos y regresamos, ¿ya? Gracias. Volvemos a regresar, por favor, si Bien, muy buenos días, estimadas estudiantes. Vamos a dar inicio a nuestra sesión de hoy. Antes de presentarles el tema que nos toca desarrollar el día de hoy, quiero hacerles algunas consultas. La primera, si todas ya están con la plataforma de manera correcta, es decir, con la asignación donde les correspondía. Ceci, no te escucho. Espérame un ratito, voy a aumentar mi volumen. Otra vez, Ceci, por favor. Sí, ya está arreglado, pero de la plataforma. Qué bueno, Ceci, está bien. ¿Alguien o alguna persona que tenga todavía dificultad? Creo que no. Bien. Lo segundo es que el día de ayer les mandé un recordatorio de las clases presenciales que tienen esta semana para que no tengan ningún inconveniente, ¿no? Las materias en las cuales ustedes vienen esta semana son computación y práctica instrumental. Entonces, no tiene que haber confusiones, por favor, chicas, de que de repente aparezca alguien cuando no le corresponde acá en el Infocal. ¿Listo? Siempre fíjense su cronograma de clases presenciales y de clases virtuales. Bien. Bueno, el día de hoy nos toca desarrollar, les voy a presentar pantalla, espérenme un ratito. ¿Dónde está? Adelante. Ya, está bien. Sí, no, también tiene problemas de internet y está de viaje, le mando igual una licencia privada. Ya, está bien. Está bien, Naomi, gracias por avisar. Ya se está viendo, ¿no es cierto? Perfecto. Vamos a configurar para que se pueda ver la transición de las diapositivas. Bueno, el tema que nos toca desarrollar el día de hoy es ver las características del desarrollo socioafectivo infantil, ¿ya? Enseguida les explico por qué es importante este tema dentro de nuestra asignatura. El ser humano, ya desde el momento en que nace, se va desarrollando en base a 4 áreas. Y estas áreas nos las plantea Piaget y algunos otros autores también que seguramente ustedes del anterior semestre en teorías del aprendizaje han visto, ¿sí? Es decir, para comprender la importancia de la salud mental en la etapa infantil, nosotros tenemos que tocar esta temática del desarrollo socioafectivo en la etapa infantil, ¿ya? Es decir, ver cómo el niño va madurando, cómo el niño va progresando respecto a las características afectivas. Entonces, es en ese sentido que de acuerdo a las diferentes etapas de desarrollo, se nos plantea que existen 4 áreas en las cuales el ser humano se va a desenvolver desde el momento en que nace. Y esas áreas son el área cognitiva, el área psicomotora, el área del lenguaje y el área afectiva social, que es la que más nos interesa por las características de la asignatura, ¿sí? Estas 4 áreas de desarrollo se van a manifestar o se van a ir progresando de manera simultánea, es decir, todas en uno.
y solamente por cuestiones de mayor comprensión, por cuestiones didácticas, es que dentro de las diferentes asignaturas las separamos, ¿ya? Pero sin embargo tienen que saber ustedes que estas 4 áreas en el ser humano se desarrollan de manera simultánea. Mientras el niño en el área cognitiva, por ejemplo, que se refiere a toda la adquisición de los aprendizajes, de la percepción, mientras el niño va aprendiendo diferentes cosas, al mismo tiempo va desarrollando su psicomotricidad, ¿no? Y es lo que ustedes están llevando con la licenciada Nasira ahora, ¿verdad? Al mismo tiempo va desarrollando o va ampliando su lenguaje y al mismo tiempo ese niño va manifestando emociones, sentimientos, ¿no? Entonces es en ese sentido que la importancia de comprender el área afectiva social para entender de mejor manera lo que implica la salud mental en la etapa infantil está en este punto, ¿no? Que el desarrollo de emociones y sentimientos se van a dar desde el momento del nacimiento, incluso ya desde el vientre materno, con la aceptación de ese nuevo ser que va a venir, el hecho que la mamá y el entorno que está al entorno de la mamá vaya hablándole al bebé en el vientre materno, ya es parte del desarrollo afectivo social que el niño va a tener progresivamente a lo largo de toda su vida, ¿sí? Bueno, entonces el día de hoy lo que vamos a hacer es desarrollar en detalle el área socioafectiva o afectiva social, ver las características que tiene y al mismo tiempo la relación y la implicancia que tiene con la salud mental. ¿Qué significa el desarrollo infantil? Ya, el desarrollo infantil integral se define a través de los diferentes cambios que los niños van a experimentar en todas las dimensiones que le compete, es decir, a nivel físico o psicomotor, a nivel cognitivo, a nivel social, emocional y a nivel de lenguaje, ¿no? Y que esto, en la medida en que va desarrollándose y creciendo el niño, le va a ir preparando para que cada vez sea mucho más autónomo. Es decir, que por sí solo pueda hacer sus cosas, pueda tomar decisiones. Este elemento de trabajar de manera simultánea todas estas áreas va a ser un elemento muy importante, va a ser un elemento clave para que ese niño tenga un equilibrio en su salud, tanto a nivel físico como a nivel mental, ¿no? Es por eso, acuérdense siempre del concepto de salud que hemos ido manejando desde el anterior semestre, ¿no? Significa el equilibrio en los aspectos físicos, en los aspectos emocionales y en los aspectos a nivel de salud mental también, ¿no? Entonces es importante tomar en cuenta este concepto integral de que el ser humano solamente se puede decir que es saludable si es que a nivel biopsicosocial está en equilibrio. Entonces, para que nosotros podamos tener un desarrollo integral, un desarrollo completo de los niños, es importante que el adulto que está a cargo atienda todas estas dimensiones, ¿no? No podemos nosotros desencajarnos de ninguna, ya sea en el rol de educadoras, en el rol de mamás, en el rol de tías, hermanas mayores, en cualquier rol que ustedes estén desempeñando al cuidado de un niño o cerca a un niño, es importante que atiendan y cubran todas estas necesidades que tienen, porque solamente de esa manera vamos a poder garantizar una salud integral, un equilibrio armónico en el desarrollo del niño, ¿sí? ¿Alguna pregunta o comentario, por favor? Creo que no hay. Bien, vamos a continuar entonces. Bueno,
explicamos entonces aquella parte del desarrollo que más nos interesa ahora a nosotros y que se refiere al desarrollo emocional o afectivo, ¿ya? Este desarrollo emocional o afectivo o socioemocional, también van a encontrar ustedes en algunos textos, se refiere al proceso a través del cual los niños van construyendo su identidad, su autoestima, su seguridad, la confianza que tienen en ellos mismos, es decir, de toda su personalidad, ¿no? Y además todo esto construyen a través de las relaciones que van a entablar con el entorno que les rodea, comenzando desde la familia, la escuela, posteriormente ya cuando crece un poco más el entorno social de manera más específica. Entonces todas estas interacciones que el niño va a entablar va a ayudarle a tener mucho más control de sus emociones, ¿no? A reconocer de manera mucho más significativa cada una de sus emociones. ¿Ustedes han visto esta película de la imagen que estoy mostrando acá, donde están estos personajes animados? Sí, ¿no es cierto? Ya se llama Intensamente, ¿no es cierto? Entonces, en esta película ocurren elementos muy interesantes justamente para trabajar el desarrollo afectivo emocional y ver que cada una de las emociones en las diferentes etapas o en diferentes momentos que pasa el niño son sumamente importantes y son importantes también atender cada uno de estos momentos, ¿no? Entonces el adulto tiene que estar pendiente de qué es lo que sucede a nivel emocional con el niño. No solamente preocuparse cuando existe algún problema físico, fisiológico de salud, sino atender de manera inmediata cuando están ocurriendo este tipo de problemas. Entonces, cuando existe esta interacción con el entorno que le rodea, el niño es capaz también de distinguir en sí mismo las emociones, ¿no? De identificar qué le está pasando a nivel emocional, pero además también de saber explicar por qué le sucede o por qué pasa por estas emociones, ¿no? Y poco a poco, con la ayuda y la interacción con los adultos, ese niño va a ser capaz de controlar sus emociones, no de reprimirse, sino de controlar, de saber que cuando tiene miedo no tiene que perder el control, sino tiene que saber manejar esos estados de miedo. Lo mismo cuando está enojado, ¿no? Cuando está enojado también saber controlar la ira, que no se convierta en un descontrol donde tenga que hacer daño a otras personas o hacerse daño a sí mismo. Lo mismo manifestar el por qué y qué le pone alegre, qué cosas no le agradan, no solamente a nivel, como muestran en la película, no solamente a nivel alimentario, sino en situaciones en las cuales él pueda estar, ¿no? Qué cosas no le agradan, qué le agradan. Y también saber expresar qué le pone triste, por qué está triste, ¿no? Entonces todas estas emociones, que son las emociones básicas o emociones primarias, son aquellas que van a entrar dentro del desarrollo afectivo emocional y que nosotros como adultos tenemos que aportar para que el niño aprenda a reconocer, a identificar y sobre todo a controlar estas emociones. Estas emociones muchas veces se manifiestan de manera consciente y otras de manera no consciente. Consciente quiere decir que nos damos cuenta, ¿no? Que el niño se da cuenta que está pasando por estas emociones. Y cuando es de manera inconsciente o no consciente, el niño no se da cuenta, ¿no? Que está pasando por estas emociones y por lo tanto le es difícil poder controlar sus emociones. Pero para esto, la interacción del adulto en cualquiera de los roles que esté desempeñando es importante para apoyar siempre de manera permanente en este proceso de fortalecimiento del desarrollo emocional. Desde el momento en el que nace, vamos a ver a continuación, el niño o los niños van experimentando estos tipos de emociones. Entonces les decía ya, ¿verdad? El desarrollo de las emociones o el educar, el enseñar o el estimular a que el niño reconozca y controle sus emociones
empieza desde muy temprano, ¿no? Desde lo que llamamos la etapa de la cuna o desde el momento del nacimiento. En el momento en que el bebé nace, ya está totalmente dependiente del adulto, es decir, está totalmente indefenso y el entorno que le rodea es quien tiene que cubrir todas sus necesidades básicas. Acuérdense que hemos hablado en la primera clase de las necesidades básicas, ¿no?, que el ser humano tiene. Entonces, estas necesidades básicas que el niño tiene, por ejemplo, son, aparte de lo que implica la alimentación, la higiene y el descanso, implica el protegerle de los diferentes peligros que puedan suceder a lo largo de la vida, ¿no? Y de su salud por sobre todo, hablando de salud física y hablando de salud mental. Estos cuidados básicos, ya recuerden bien que no solamente es que el bebé esté bien alimentadito, esté bien aseado y descanse bien, va mucho más allá los cuidados que nosotros como adultos tenemos que tener con los niños. Tenemos que ayudarle a que el niño de manera sistemática, es decir, poco a poco, de lo más simple a lo más complejo, sea capaz de explorar todo su entorno, ¿no? Reconocer qué es lo que sucede, por qué suceden las cosas, y esto lo hacemos ¿cómo? A través de juegos, a través de proporcionarle diferentes recursos, de diferentes materiales, de juguetes, ¿no? Ya ustedes en psicología este semestre van ya les ha debido decir la licenciada Paola, es parte de los contenidos de la asignatura el elaborar juguetes sensoriales. Y estos juguetes sensoriales, más allá de que sea solamente un objeto de distracción, tiene que ser un objeto de estimulación completa, un objeto que genere aprendizaje en el niño, ¿no? Entonces, es importante también trabajar no solo aspectos físicos, fisiológicos, también cognitivos, ¿sí? Preguntas o comentarios, por favor. No hay preguntas. Vamos a continuar. Bueno, entonces vamos a pasar ya a describir cómo es el desarrollo emocional en la etapa infantil en diferentes edades, ¿ya? Y vamos a ir marcándonos más o menos parámetros en cuanto a las edades. Por ejemplo, durante los primeros 3 meses de vida, ¿ya?, las reacciones emocionales de los niños son básicamente a través del llanto, ¿no? Su expresión máxima es a través del llanto. Y bueno, las mamás tienen la capacidad de diferenciar los tipos de llanto que tiene el bebé cuando tiene hambre, cuando tiene frío, cuando le duele algo o cuando necesita ser abrazado, necesita ser mimado, ¿no? Entonces existen básicamente diferentes tipos de llanto que el adulto es capaz de distinguir. Y su medio de comunicación y de satisfacción de necesidades tanto fisiológicas como afectivas son a través justamente de esta forma de manifestarse, ¿no?, del llanto, ¿sí? En un principio, ya el bebé tiene un llanto descontrolado, entonces poco a poco también, según va creciendo y según va desarrollando también su forma de comunicarse, también va controlando de mejor manera los diferentes tipos o estilos de llanto que tiene el bebé. Poco a poco después, ya va, según va creciendo, esto ocurre en el momento desde el nacimiento, ¿no es cierto? Pero ya cuando llega alrededor de los 3 meses, ya va incorporando otro tipo de gestos, otro tipo de manifestaciones que le ayudan a que el adulto comprenda su estado emocional, ¿no? Entonces, el adulto por esa razón también reacciona en función a las señales emocionales del bebé y atiende sus diferentes necesidades, ¿sí? Bien, preguntas, chicas, comentarios. Ronald, buen día.
Ahorita tengo una curiosidad, ¿no? En caso, digamos, en que el niño, ¿cómo yo puedo tranquilizarse en caso, digamos, está llorando así en frecuencia? ¿Qué estrategia puedo usar en eso? Ujú. Es que hay que determinar que, qué nos está queriendo decir con el llanto el bebé, ¿no? Si es un llanto de hambre, y eso saben distinguir las mamás sobre todo, ¿no? Y poco a poco el otro entorno del niño también aprende a distinguir si es de dolor, si es de frío, si es de ansiedad y quiere que lo alcemos, que lo abracemos, ¿no? Que esté junto al corporalmente apegado al papá o a la mamá. Y lo que queda es alzarle. Muchas personas dicen no hay que alzarle porque cuando llora desarrolla sus pulmones. Eso es totalmente falso, ¿no? El bebé llora porque quiere y necesita algo, necesita que cubramos alguna necesidad de él, ¿sí? Al igual que cuando nosotros tenemos hambre y decimos no tengo hambre, hay algo para comer, nosotros manifestamos ya con un lenguaje concreto, pero en cambio el bebé no puede y entonces el adulto inmediatamente tiene que atender, alzarle, comprobar qué necesita, que quizás está con el pañal sucio, probablemente tiene nuevamente más hambre o sueño y no está pudiendo dormir, quiere que lo alcemos, que le balancemos, ¿no? Que lo arrullemos. Entonces es importante alzar en ese momento al bebé y ver qué necesita, ¿sí? Ahora, si el llanto no calma, probablemente tenga algún dolor de la barriguita, de la espalda, entonces tendríamos que hacerle algunos masajes o si realmente es muy recurrente, acudir al médico, ¿no? A lo mejor hay algún problema de por medio. Pero sí es importante atender porque nos está llamando, ¿no? Nos está diciendo, socorro, necesito pues lo que necesite el bebé, ¿no es cierto? ¿Ya? Eso es importante. Hay otro. ¿Y qué pasa si el papá le deja llevar al bebé por el tema que dijo que era falso, ¿no? De que Ajá. Podemos desde edad temprana crear inseguridad en el bebé, ¿no? Es decir, él se va a sentir desprotegido, ¿verdad? Entonces va a sentir que no hay nadie en su entorno, a su alrededor, quien le proteja y puede empezar aquí ya desde edad muy temprana los sentimientos de inseguridad, ¿sí? Muchas personas también dicen, no, se va a acostumbrar a la mano. También es totalmente falso. El niño en esta etapa necesita de mucho afecto y la única forma de que llenemos esa carencia de afecto es pues agarrándolo, arrullándolo, ¿no? Y queriéndolo mucho, ¿sí? Hay momentos en que sí va a estar solo, no totalmente solo, ¿verdad? Sino que tenemos que estar, no quizás agarrándolo en brazos, pero sí en el espacio en el que hemos destinado para el bebé, sea su cuna, una cama, un corralito, lo que quieran, pero con un adulto que le esté hablando, que esté en contacto con él. Eso es lo que necesitan los bebés. El contacto afectivo desde el tono de voz, ¿no? Al hablarle, al bañarle. Esto es importante para darle seguridad emocional al bebé, ¿sí? Recuerden que los bebés no son muñecos, ¿no? A un muñeco nomás podríamos agarrarlo, bañarlo así como sea y ya. No, los bebés necesitan que todo el tiempo les estemos hablando. Además, el tono de voz, ellos ya poco a poco, vamos a ver en diapositivas siguientes, aprenden a reconocer las señales emocionales también de los adultos, ¿sí? Así es que hay que atender las necesidades de los niños, tanto necesidades fisiológicas como necesidades emocionales. A veces no tienen ni hambre, ni sueño, ni nada, pero simplemente quieren que lo arrullemos, ¿no? Que le carguemos, que le demos besitos, que le hablemos. Y a partir de los 3 meses, el bebé ya empieza a responder con una sonrisa o con gestos, con muecas, ¿no? Entonces es importante atender estas necesidades. Porque desde esta edad, chicas, es que empieza el fortalecimiento de la salud mental, de la salud emocional. No podemos dejar pasar de largo. Es tan importante. La salud mental es sumamente, sumamente importante para el desarrollo integral del ser humano, ¿sí? Bien. Vamos a pasar.
bueno, poco a poco, ya más o menos alrededor de los 4 o 5 meses, ¿sí? El niño ya empieza a desarrollar otro tipo de emociones, empiezan a aparecer otro tipo de emociones en el niño, ¿no? Como por ejemplo aparece la rabia, el disgusto, y eso también expresa con llanto, como ya es un poco más grande, el bebé ya ha crecido más, también expresa con gestos, con pataletas, se retuerce mientras llora, ¿no? Entonces, y hace caras de enojo, como ven acá en la imagen. Entonces, también el tono de los balbuceos son ya con mayor precisión y podemos caracterizar que está enojado o no, ¿no? Y responde también a lo que el adulto va a trabajar con el bebé, ¿no? En esta etapa, por ejemplo, se enoja si no quiere bañarse, se enoja si no le alzamos y manifiesta de manera mucho más precisa para que el adulto pueda darse cuenta a qué se debe ese enojo o a qué se debe la pataleta o que está haciendo o el berrinche que está haciendo. También durante esta etapa ya empiezan a distinguir los estados emocionales de las personas. Saben cuando la persona que está al cuidado de él, saben cuando está alegre, saben cuando está triste o enojado, ¿no? Y a veces puede imitar, ya puede hacer imitación de caritas, ¿no? Puede imitar al adulto su cara con el ceño fruncido o sonreír un poco más. Entonces también aquí es importante que el adulto manifieste estados emocionales positivos. Por más que el adulto estuviera enojado, entonces el estado emocional positivo es sumamente importante para que ese bebé, ese niño también se sienta seguro, ¿no? Es importante trabajar en esta edad la seguridad, la confianza, para que posteriormente estos elementos estén bien consolidados en el niño. Muchas veces los riñen a los bebés en esta etapa, ¿no? Y el bebé, pues lo que comprende sí es el estado emocional del adulto, pero no hay razón para que en esta edad tengamos que reñir o maltratar a un niño, ¿no? Y ni en ninguna edad tampoco. Pero entonces les riñen, los maltratan y todo aquello. Entonces eso no está bien, ¿verdad? ¿Sí? Bien. ¿Qué pasa después de los 4 o 5 meses? A partir de los 6 hasta los 7 meses, ¿ya? El bebé ya reacciona frente a los rostros o a personas desconocidas. Puede manifestar, aquí en el primer círculo estamos, entre los 6 a los 7 meses, puede manifestar si le agrada o no la persona. Y ahí es donde decimos, no es huraño a las personas extrañas o no quiere apegarse. Y está bien, porque el niño tiene todo el derecho de sentir desconfianza o sentir confianza frente a algunas personas. Es parte de su desarrollo emocional, ¿no es cierto? En esta edad, a partir de los 6 meses, ya empiezan a surgir las emociones y los sentimientos de miedo, ¿no? Entonces, por eso es que el bebé rechaza, llora cuando está con alguna persona desconocida porque siente inseguridad. Y también cuando se siente seguro, empieza a sonreír. Aquí es donde empieza lo que se llama la sonrisa social o la respuesta social, y lo hace como respuesta a la interacción que un adulto le habla, ¿no? O le conversa. Él sonríe. Entonces, aquí el rol de la mamá o de quien está a cargo del niño es también muy importante. Los bebés a esta edad ya suelen ir a la guardería, ¿no es cierto? O al centro infantil. Y las educadoras que están a cargo también tienen que estar dispuestas a entablar una relación afectiva con los niños. Recuerden que a esta edad empieza ya lo que es el miedo, la seguridad, y la educadora o el educador tiene que inspirar eso, ¿no? Confianza, seguridad en el bebé, ¿ya? Luego ya pasamos a la etapa de los 8 meses, y bueno, en esta etapa de los 8 meses empieza a tener ya mucho más sentido de lo que es la alegría,
los sentimientos de hacer que el adulto que está a cargo de él reaccione de alguna manera frente a lo que el bebé hace, ¿no? A esta edad, a nivel psicomotor, ya se sienta bien el bebé, puede estar empezando a querer gatear, entonces es capaz de ir a recoger algunos objetos mientras gatea o tomar en las manos con mayor seguridad. Y es ahí donde el bebé aprovecha de jugar, de entablar una relación lúdica con el adulto, ¿no? Y, por ejemplo, le gusta botar los juguetes y que el adulto le vuelva a pasar. Él vuelve a botar y vuelve a botar, ¿no? Entonces, es un juego para el bebé, aunque para el adulto puede ser un poco tedioso, pero para el bebé esto es un juego, ¿no? Se ríen a carcajadas, hacen muecas, le imitan al adulto, es decir, ya podemos ver con mayor claridad una reacción emocional de alegría, incluso podemos decir que entra en el rol de hacer bromas, de hacer chistes, muecas graciosas, ¿no? Le encanta, en esta edad le encanta estas acciones o esta interacción que el niño pueda tener con el adulto, ¿sí? Y estas reacciones, por ejemplo, dentro de estas reacciones también es importante jugar con el niño, ¿no? Darnos un tiempo para jugar con los bebés en esta etapa, darle el tiempo necesario para que él pueda jugar con el adulto y mostrar todas sus emociones y sus sentimientos positivos también. Lisa, una pregunta. Adelante, Naomi. Usted habló que el niño es inseguro, ¿no? Antes de pasar esta etapa. ¿Qué ejercicios podemos hacer o cómo podemos considerarle que no sea tan inseguro o estimularlo? Atender cuando el niño llora. Eso es sumamente importante porque te está pidiendo algo, ¿no es cierto? Y es eso lo más importante. Preguntarle, aunque no te hable el bebé, aunque no se comunique verbalmente, preguntar y ver cómo reacciona, ¿no? Hola, mi amor, ¿qué te pasa? ¿Te duele la barriguita? ¿Quieres que te abrace? Darle besitos. Ese afecto que el adulto y ese contacto corporal que el adulto va a tener con el bebé al abrazarlo, al sostenerlo en sus manos, le va a brindar seguridad, ¿no? Y el llanto es característico, ¿no? Cómo va calmándose el bebé, va bajando el tono de su llanto, se siente más seguro, empieza a hacer ya movimientos mucho más sueltos con las manitos, con las piernitas, ¿no? Entonces, eso es importante, Naomi, ¿ya? Y bueno, según va creciendo nos va entendiendo, nos va comprendiendo más. Entre los 6 y 7 meses ya nos entiende mejor porque sabe distinguir nuestras expresiones faciales, ¿no? De enojo, es decir, cómo ponemos, cuando nos enojamos nuestro rostro cambia, ¿no? Cuando estamos felices también nuestro rostro cambia. Entonces el bebé entiende eso, nuestras señales corporales entiende. Y ya les decía, en estas edades no habría por qué estar enojado con un bebé o demostrarle enojo, ¿no es cierto? Si hemos tenido algún otro problema en otro espacio, tendríamos que dejar de lado y con el bebé siempre mostrarnos con una expresión facial agradable para que el bebé también sienta seguridad. A ver, imagínense, no sé si ahora también les sucede, o cuando estaban más adolescentes y la mamá o su papá les miraba así con enojo porque habían hecho algo o no habían hecho alguna cosa o porque llegaron tarde a su casa. Basta esa expresión facial para que uno se sienta atemorizado, ¿no es cierto? Se sienta inseguro y decir, ¿y ahora qué me va a decir? Y por ahí, no sé, me pega y por ahí aquí algo. Entonces el bebé también siente esa inseguridad. Y en este caso la expresión facial del adulto es sumamente importante para mostrar siempre alegría, estar contento, por más que haya sucedido cualquier otra cosa fuera del entorno y la relación que estamos entablando con el bebé. Sí, eso es importante en esta etapa, Naomi. Y la forma de hablar, el lenguaje también, ¿no? El tono de voz es sumamente importante. ¿Ya? Muy bien. Perfecto. Vamos a pasar. Y vamos a entrar ya más o menos a cuando el bebé está entrando a cumplir el primer año de vida, ¿sí? A partir de los 9 meses para adelante,
el bebé ya expresa con mayor facilidad sentimientos y emociones de alegría, de disgusto, de rabia, y lo mismo se da cuenta lo que sucede en su entorno. Se da cuenta si alguien está enojado con él, si alguien está feliz, y reacciona en esa medida, ¿no? Entonces es importante aquí lo que hablábamos justamente ahorita con Naomi, brindarle seguridad a nivel emocional, brindarle seguridad en todo momento que nosotros vayamos a trabajar con los niños. Aquí ya empiezan otros elementos más complementarios que ustedes van a ir aprendiendo en las diferentes asignaturas de estimulación. Pero más allá de la estimulación para que aprenda a hablar, aprenda otro vocabulario y aprenda, ya aquí empieza a pararse, ¿no? Empieza la sedestación, es decir, que empieza a pararse por sí solito, agarrado de muebles, de la pared. Por sobre todo eso está el afecto que nosotros tengamos que brindarle al niño, ¿sí? Si todo lo hacemos con amor, con cariño, el resto de sus desarrollos que necesita van a fluir. Pero si el entorno en el que vive el niño es caótico, es represivo, es agresivo, ese bebé va a tener problemas para desarrollar su lenguaje, para desarrollar su motricidad, para aprender las cosas, ¿no? Porque va a estar más pendiente de lo que le dirán o de lo que le harán para sentirse seguro. Entonces, la base y el éxito de todos los aprendizajes y la consolidación del resto de los desarrollos es el afecto, el desarrollo emocional. Y lo mismo es también la base para que ese niño a nivel físico-fisiológico se sienta saludable, ¿sí? Entonces tenemos que tener muy buena predisposición emocional los adultos para trabajar con niños, ¿ya? Y entonces, ¿qué nos toca aquí? Hacer un análisis sobre nuestras emociones, sobre cómo nosotros nos relacionamos con otras personas. A lo mejor tengo que cambiar mi carácter, tengo que cambiar mi forma de ser, y para que también yo vaya trabajando esto ya cuando me toque trabajar con niños, ¿eh? Entonces eso es muy importante, ¿ya? Entonces pasamos. Más o menos alrededor ya de haber cumplido un año, hasta un año y medio, el niño ya comienza a mostrar con mayor fluidez sus sentimientos hacia las otras personas, ¿no? Es capaz de dar abrazos, de dar besos, y también como medida de respuesta espera que también los adultos reaccionen en esa medida, ¿no? Expresa, por ejemplo, sensaciones de agrado o no también. Y aquí, por ejemplo, entre una de las cosas importantes que tenemos que empezar a trabajar, porque el niño ya comprende mejor, es que no a todas las personas el niño se va a acercar con la misma demostración de afecto. ¿Por qué? Porque aquí también ya demuestra de mejor manera quién le inspiras confianza, quién le inspira seguridad. Y es importante no obligar a los niños a dar abrazos, a dar besos a quien no quiere, ¿no? El niño tiene que expresar estos sentimientos de cariño, de aprecio, cuando él sí se siente seguro. A veces tendemos a obligar a los niños, ¿no? Pero dale un abrazo a tu tía, pero dale besito, pero no sé qué, y el bebé no quiere. Entonces, si no quiere, hay que esperar que entre en confianza para que demuestre sus emociones y sus sentimientos, ¿no? Entonces, porque el bebé está haciendo un análisis de la persona que está al lado de él o a la nueva persona que está conociendo. Cuando ya siente confianza, cuando se siente seguro, recién también va a manifestar sus sentimientos y emociones de cariño, de aprecio a la otra persona. Aquí también para el desarrollo y el fortalecimiento de sus emociones es importante elogiar, ¿no?, las cosas buenas que hace, aplaudirle, decirle muy bien, qué bonito está, bravo, porque aquí está empezando ya a tener mayor seguridad también al caminar, al hablar, al ser más independiente, al querer comer ya solito, ¿no? Entonces tenemos que elogiar las cosas que hace. Eso es parte de brindarle seguridad
en sus emociones, ¿no? Entonces, toda acción que el niño haga tiene que ser correspondida con un aplauso, con un elogio, con un abrazo, para que luego él se sienta seguro de hacer las cosas, ¿sí? Ahora, si no puede hacer las cosas, tenemos que ayudarle, no criticarle, no decirle, no sé, palabras negativas, no, ay, eres un sonso, no puedes, o no sé, cosas así terribles que muchas veces los adultos solemos decir, ¿sí? Entonces es importante cambiar nuestro lenguaje, ¿de acuerdo? Bien, vamos a continuar. Pasamos. Denme un ratito, he activado algo. Ya, ahora sí. Pasamos ya a la etapa que implica hasta los 24 meses o 2 años, ¿sí? Es decir, mes a mes muchas veces no vamos a ver cambios grandes, ¿no? Cambios así trascendentales. Los cambios se dan más o menos entre cada 6 meses, cada año, y dependiendo también los estímulos y la relación interpersonal que el niño esté entablando con los adultos, ¿no? Entonces es así que hasta el segundo año de vida, hasta los 24 meses, el desarrollo afectivo del niño ya empieza a marcarse por una etapa que se llama el egocentrismo y que es normal en el desarrollo de los niños. Suele durar más o menos casi hasta los 3 años. ¿Qué es el egocentrismo? Es que el niño siente y asume que él es el centro de atención y debe ser el centro de atención, ¿no? Es decir, todas las cosas que hay a su alrededor son de él y son para él, aunque exista otros niños. Él no, él asume que es solo para él y es por eso que empieza a tener pequeñas peleas con otros niños de su misma edad por un juguete, ¿no? Se desespera porque sea solo de él y para él, no quiere prestar. En la relación que hay entre la mamá y el papá, por ejemplo, si el papá le da un beso a la mamá, el bebé se enoja, no dice, no, es mío, mío, dice, es mi mamá, solo de él. Y lo mismo si sucede al revés, si la mamá le da un beso al papá o le abraza, el bebé si está cerca se enoja, ¿no? Y dice, es mío, mi papá. Entonces no quiere que nadie se acerque. Las cosas y las personas son solo de él y para él. Y en esta etapa, la relación que el niño va a entablar con el papá, la mamá o la figura materna o la figura paterna es importante para ayudarle a superar esta etapa del egocentrismo. Y lo mismo la relación que va a entablar con otros niños, ¿no? Es muy, muy importante, ¿tá? Para ayudarle a liberar esto. A ver, suele desaparecer automáticamente, pero también es importante el apoyo de los adultos, ¿no? Entonces también aquí parte de su desarrollo emocional, que es algo normal, les repito, es el egocentrismo, ¿no? Y aquí ya comienza, por ejemplo, a ser un poquito menos cariñoso, ya con aquella persona que él ve como rival en su entorno de relaciones interpersonales, ¿no? Aleja a esa persona y le dice no tiene un lenguaje fluido, lógicamente, pero la palabra que aprende más rápido es el no. Entonces dice no cuando alguien no quiere que se acerque, cuando alguien no quiere que toque sus juguetes, ¿no? Y lo que más quiere es que lo mimen, ¿no? Que lo abracen, que le quieran mucho y para que se sienta seguro. Y también como en esta etapa es el centro de atención él, y es por eso que busca, ¿no? Mayor afecto, mayor atención. Luego ya en el desarrollo emocional pasamos a la etapa de los 2 hasta los 3 años y aquí aparece la emoción de lo que se llama la envidia o aquello que implica que no quiere que otros niños tengan, ¿no? Que viene asociado a lo anterior que les decía, al egocentrismo, porque quiere que todo sea para él. Si en la casa tiene un hermanito y le compraron algo de casualidad al otro hermanito, él se va a enojar, ¿no? Hasta incluso puede romper el juguete del hermanito, pero no es porque sea un niño malo, sino porque emocionalmente está fortaleciendo la seguridad en sí mismo. Entonces, hasta que él
se sienta que pertenece a ese grupo, hasta que asuma su sentido de pertenencia con la ayuda de los adultos, va a pasar todo esto, ¿no? Entonces aquí el rol del adulto en el rol que esté desempeñando, ya les decía, es importante. No se fijen ustedes solo como educadores, sino en el rol de mamá, en el rol de papá, en el rol de hermano, hermana mayor, tío, tía. Su rol es muy importante para ayudar a superar cada una de estas etapas, pero al mismo tiempo también para consolidarlas, para hacerlas mucho más firmes en cuanto a seguridad y autonomía en los niños, ¿no? Seguridad emocional y autonomía emocional también. En esta etapa de los 2 a los 3 años suelen haber pequeñas crisis de los niños, y aquí el niño ya sabe cómo manipular al adulto emocionalmente, ¿no? Entonces aparecen los berrinches cuando salimos con ellos a la calle, y si quieren algo y no les compramos, hasta incluso pueden botarse al piso, ¿no? Hacer berrinche, gritar, muchas veces se autolesionan, se arañan la carita, se maltratan. Aquí el rol del adulto no tiene que ser el de consentir todo, porque si no, allá estamos en graves problemas hasta que sea más grande, ¿no? Entonces tenemos que enseñarle a que aprenda la tolerancia a la frustración y conversar con él. Decirle, hoy no te puedo comprar este juguete, cuando salgamos la próxima te voy a comprar, ¿no? Y tiene que ser así, algo claro, concreto, y además muy bien coordinado entre quienes están en el entorno del niño. No vaya a ser que la mamá ponga las reglas y luego viene el papá y le dice, pero a mi hijito bonito, ¿por qué no me lo has comprado? Y viene el papá y le da, ¿no? Entonces, en ese caso, ya estaríamos pues generando un desequilibrio emocional en los niños. Entonces, es importante entrar en un acuerdo entre adultos para poder fortalecer las emociones de los niños. Lo mismo en el centro infantil, ¿no? Hacer una cadena con los papás, con las mamás, de decirles, miren, estamos trabajando acá en el centro infantil de acuerdo a las características de desarrollo de la edad de sus niños. Estamos haciendo el fortalecimiento de las emociones y es importante que ustedes nos ayuden en casa. Aquí, por ejemplo, en el centro infantil estamos trabajando a que el niño tiene que respetar reglas, respetar horarios y hacer cosas así. En la casa también les pido que me ayuden con tareas simples, ¿no? Y hacer que los papás también interactúen junto con aquellas actividades que la educadora o el educador va a desarrollar en el centro infantil. Entonces, aquí el niño en esta edad ya tiene que aprender cuáles son los límites, hasta dónde puede llegar y dónde tiene que frenarse emocionalmente. Entonces, nada de mimar y de consentir todo el tiempo a los niños, ¿no? Esto es muy importante porque los niños ya tienen esa habilidad, esa capacidad emocional de usar el chantaje de su conducta para dominar al adulto, ¿sí? ¿Cuántas veces ustedes han tenido algún problema así en casa, chicas? De algún niño que les hace berrinche y hasta que no se le consiente, no para. Basta que hagamos eso una vez para que el niño sepa, mi reacción emocional, mi llanto, mi conducta, mi berrinche, hace que el adulto sea dócil y entonces el niño empieza a actuar de esa manera, ¿no? Entonces tenemos que cambiar esto, ¿sí? Preguntas o comentarios, por favor. Tony, cuando digamos los papás deciden tener otro hijo en este lapso, digamos, el bebé lo siente. Sí, claro que sí, porque percibe, ¿no? Pero sobre todo percibe la actitud y la conducta de los adultos. El bebé sabe, le decimos, vas a tener un nuevo hermanito, y si hablamos de manera positiva y vas a jugar con tu hermanito, no sé, ahí va bien. Pero si inconscientemente los adultos como que ponen en un segundo plano al niño que tenemos en casa y empiezan a hablar solamente del bebé y dicen, le hemos comprado ropa al bebé, esto le hemos comprado y ahora va a tener va a ser su cuna, y no nos ocupamos de incluir al niño, a darle el sentido de pertenencia a este grupo familiar. Ahí empiezan los berrinches, la inseguridad,
de los niños, ¿no? Entonces tenemos que hacerle partícipe, porque de hecho es parte de esa nueva venida del hermanito o hermanita que va a llegar, ¿no? Y alguna vez decirle, traerle algún juguetito, una cosa simple, un chocolate, no sé, un yogur, algo que le guste al niño, y decirle, mira, tu hermanito te ha mandado esto, dice que te quiere mucho y que espera conocerte. Por más pequeñito que sea, por más que sea entre 2 y 3 años, este niño nos va a entender, ¿no? Hacerle tocar el vientre de la mamá, decirle aquí está el hermanito, va a venir y te quiere mucho, hacerle sentir parte. Porque si lo relegamos o escucha un lenguaje que hay que cuidar solo al bebé y que el bebé, entonces se siente en un segundo plano y empieza también esta inseguridad, este chantaje emocional, ¿no? Esta fase de la no tolerancia a la frustración, de querer nuevamente ser el centro de atención de donde están los adultos, ¿no? Entonces es importante trabajar cosas así simples que los adultos a veces no nos damos cuenta, causan inseguridad emocional en los niños, ¿no? Entonces, y la educadora también tiene que ser parte. Si sabe que la mamá va a tener otro bebé, la educadora trabajar esto, ¿no? Vas a tener un hermanito, es bonito tener hermanitos, vas a jugar y le vas a traer aquí al kinder y no sé, hacerle parte también, ¿no? Y hablar con los papás. El rol de ustedes, chicas, el rol de ustedes, Ronald, es trabajar de manera conjunta con los papás. Y acuérdense que el trabajo de la educadora de nivel infantil no solamente es terminar un avance de contenidos programados, ¿ya?, sino que es por sobre todo atender las necesidades emocionales de los niños, a la vez que vamos trabajando la parte académica, la parte de contenidos curriculares, de temas que se avanzan en el nivel inicial. Y sobre todo atender esta parte de la salud que no se ve y que ustedes son parte fundamental, son realmente quienes van a ayudar a esos niños a fortalecerse emocionalmente, ¿sí? A veces en la casa no hay esto, ¿no? No existe esto, ¿sí? Dejan de lado a los niños, pareciera que crecen así como si nada, como plantitas, apenas con algo de agüita ya, y listo, somos grandes. Pero no, los educadores infantiles tienen una responsabilidad grande para fortalecer emocionalmente a sus niños. Si un niño desde esta edad está fortalecido emocionalmente de manera positiva, posteriormente cuando llegue a la adolescencia, sea joven y sea adulto y haga familia, no va a tener ningún problema, ¿no? Entonces es importante atender esto, ¿ya? Adelante. O sea, que usted dijo que al niño se le habla, todo así, pero cuando, o sea, el bebé cuando gira en torno de todos, yo creo, o sea, el niño desarrolla, digamos, un odio hacia él, y eso puede arrastrarse hasta que sean grandes. Eso ya hay que tratar de Otra vez, Naomi, no te he entendido. ¿Me escuché? Sí, te escucho, Naomi, te escucho. Otra vez, por favor. Cuando el niño no ve a la ayuda a un bebé, se le habla con todo así, pero siempre gira alrededor de todos, es el centro, ¿no?, de atención. El niño a veces uno desarrolla mi primito, desarrolló un odio hacia él, y crecieron así, ya tiene el otro 15, el otro 19, se odian, no se llevan bien. Eso puede ser. Ahora sí te entiendo. Probablemente ha ocurrido lo que les decía, ¿no? El tener que tomar en cuenta solo a uno y al otro no. Entonces, bueno, en realidad para los papás no hay hijo preferido, ¿no? No hay hijo favorito. Pero puede ser que algunas acciones que hemos tenido los adultos hayan hecho que el otro niño perciba esto, pero que no sea una buena percepción, ¿no? Entonces, pero es importante, aunque estén de la edad que estén ahora, hablar con ellos y decirles que no hay esas preferencias y que los dos son por igual, ¿no? Bueno, en algún rato ellos también van a recapacitar y van a entender que no es así, que no hay uno preferido, ¿no? Y si hubiera, por alguna razón, no sé, por alguna condición física del otro niño, condición emocional, entonces hay que hacer entender al otro niño que es importante, ¿no? Que algunas veces, algunas personas necesitamos más atención que otras.
Adelante, Naomi. Si les hablan así, si no entienden, hay que llevarles a terapia. Si es muy fuerte el roce entre los dos o la relación interpersonal entre los dos ya está llegando a una situación que no se puede controlar, y si hay, por decir, de por medio algún tipo de agresión de uno al otro, ya sea agresión verbal, física o agresión no directa, el hecho de rompérselo sus cosas o no sé, alguna cosa, sí, habría que ver, ¿no?, la posibilidad de acudir a un especialista. Un segundito, chicas, por favor. Mandarme en foto, por favor, sacarle fotito en mi número personal más grande. ¿Ya? Sí, eso tienes que guardar bien. ¿Ya esto? ¿Ya? Bien, chicas. A ver, vamos a tomar en cuenta, ¿ya?, algunos aspectos que son importantes para el desarrollo emocional del niño, ¿sí? Más o menos como haciendo un resumen de lo que hemos visto hasta ahora. Lo primero es que saber y entender que el niño desde el momento en que nace tiene la capacidad de relacionarse con el entorno que le rodea. Inicialmente es a través del llanto, ¿no es cierto? Hemos dicho, es su forma de comunicarse, ¿ya? Y después, poco a poco, va a ir ampliando esta su forma de relacionarse, de comunicarse. Entonces, esta relación que el niño va a entablar con el resto de las personas que le rodean, es importante que asuma sentimientos de seguridad, ¿no? ¿Ya? Entonces eso es muy importante desde las primeras etapas. Luego, lo segundo, la necesidad de ser sostenido emocionalmente, es decir, de ser tomado en cuenta siempre, de que alguien esté interesado por el niño, de saber qué siente, qué no siente, qué le pone contento, qué es lo que sucede. Es también importante, un aspecto determinante en la salud mental que el niño va a manifestar posteriormente. Y lo tercero es que durante la primera infancia, es decir, entre los 0 y los 6 años, ¿ya?, el niño carece de la capacidad de regular por sí mismo sus estados emocionales, es decir, que no puede controlar por sí mismo sus emociones. Y lo que tenemos que hacer es ayudarle a controlar, a regular estas emociones, nosotros como adultos. Pero para poder hacer eso, somos nosotros los adultos primero quienes tenemos que saber controlar y reconocer nuestras emociones en nosotros mismos. ¿Sí? No podemos pedirle que un niño esté calmado cuando nosotros estamos descontrolados, ¿no es cierto? O lo contrario, ¿no? Pedirle que reaccione de alguna manera cuando nosotros no mostramos nada de eso, ¿verdad? Entonces es importante aquí que el adulto sea ejemplo, ¿de acuerdo? Eso es muy importante, ¿ya? ¿Alguna pregunta o comentario, por favor? Creo que no hay. Bueno, chicos. Entonces, algunas pautas que favorecen el desarrollo emocional en la etapa infantil. Por ejemplo, es decir, qué cosas el adulto tendría que hacer o demostrar o cómo tiene que actuar en el fortalecimiento de la salud emocional infantil, ¿ya? Primeramente, sentir empatía hacia el bebé o hacia los niños. Es decir, ¿qué sucedería ponerme yo en el rol de niño o de bebé, ¿no? ¿Cómo me gustaría que me traten? ¿Cómo me gustaría que me hablen? ¿Cómo me gustaría que me atiendan si yo fuera este bebé? Entonces, en esa misma medida, yo tendré que actuar, ¿no es cierto? Lógicamente, todas las respuestas tienen que ser de índole positiva, ¿verdad? Ya al decir empatía hacia el bebé o hacia el niño, sea en la edad que sea. En cualquier contexto que esté, tiene que haber un clima de amor, de respeto y a su individualidad. Es decir, respetar
al niño y quererlo tal como es él, con sus defectos, con sus virtudes, con todo lo que implica ser un niño, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que, sea lo que sea, tratarlo con cariño, con amor. A veces por diferentes situaciones, y son temas que vamos a tocar después, los niños manifiestan serios problemas de conducta, sobre todo de agresividad. Pero entonces aquí, aún así, el adulto tiene que brindar un clima de amor y de respeto al niño, porque yo no puedo decirle al niño que no sea agresivo siendo yo agresivo, no le estaría dando un buen ejemplo, ¿no es cierto? Entonces es importante respetar y querer al niño para que ese niño poco a poco también, a través del ejemplo que le va a dar el adulto, cambie sus emociones, cambie sus sentimientos. Es importante también crear un vínculo afectivo lo suficientemente fuerte y seguro. El vínculo afectivo fundamental en la etapa del ser humano es la mamá, básicamente, más allá de cualquier cosa. Y si por alguna razón no está la mamá, tiene que haber una figura materna que reemplace este vínculo afectivo, ¿sí? La mamá, y en todas las etapas de nuestra vida, y ustedes saben esto, chicas, es quien por sobre todo nos va a brindar amor y seguridad, ¿no? Entonces ese lazo afectivo, ese vínculo afectivo entre la mamá o la figura materna tiene que realmente establecerse y estar presente en todo momento. Tenemos que ayudarle y estimularle a que exprese sus emociones y sus sentimientos, es decir, a que no sea un niño reprimido, que se guarde las cosas, ¿no? Que sepa decir cuándo se siente enojado, cuándo se siente triste, cuándo está alegre. Y a veces los niños por sí solos no manifiestan esto. Entonces nosotros tenemos que ayudarles a que ellos se expresen, liberen esas emociones, y lo hacemos a través de preguntas, a través de juegos, a través de diferentes estrategias que igual vamos a ir conociendo a lo largo del desarrollo de la asignatura, y también van a trabajar en otras asignaturas, ¿no? Entonces es importante que ese niño exprese sus emociones, exprese sus sentimientos. Luego es importante también, a través de actividades lúdicas, de juegos, que el niño ponga nombre a aquello que siente. Ya, por ejemplo, cuando está enojado, decirle, a ver, ¿qué sientes cuando estás enojado? No cómo te sientes, ¿de qué color te sientes cuando estás enojado? Entonces el niño dirá, ¿no? Me siento color, no sé, morado, así, furioso, de color rojo, no sé. O me siento que soy un tigre, ¿no? Entonces vamos ayudándole también con esto a liberar, a ver cómo hace un tigre, qué hace, ¿no? Entonces ayudamos a que libere de su enojo, esta ira. Lo mismo cuando está alegre, feliz, preguntarle, ¿no? ¿Cómo te sientes cuando estás feliz? Interactuar con él de manera verbal, hacer juegos, participar con otros niños. Después, otra de las pautas que favorecen el desarrollo emocional es atender en todo momento sus necesidades emocionales, ¿no? No decirle, espera un ratito, estoy ocupado. Cuando él lo necesite, tenemos que atender y trabajar con los niños. Posteriormente, es importante animarle a explorar diferentes tipos de emociones y sentimientos, ¿sí? Hay que igual jugar a las emociones, por ejemplo, ¿no? Jugar que estamos enojados, qué hacemos cuando estamos enojados, jugar a que tenemos miedo, ¿no? Podemos hacer mascaritas de diferentes expresiones, ¿no? Para poder hacer que el niño manifieste, y hacerlo de manera recurrente, no solo como un pequeño contenido que se hace una sola vez al año durante la etapa escolar, ¿no? O en la casa también, si aún no está yendo al centro infantil el niño, ¿no? Hacerlo varias veces para que ayudemos a que ese niño libere estas emociones, libere los sentimientos que tiene, sean positivos o negativos, y de esta manera vamos a ayudarle a fortalecer, a regular sus emociones, y como consecuencia vamos a tener un niño saludable emocional y mentalmente. Otro aspecto importante es poner límites claros, ¿no? Es decir, reglas claras y concretas.
Y esto lo trabajamos desde el momento en que nacen los niños. ¿Cómo empezamos a trabajar límites y reglas? Marcando un horario, una rutina diaria, ¿no? El bebé, entonces, biológicamente reacciona a la rutina que nosotros vamos a marcar como horario, ¿sí? Tener una hora específica para bañarlo, una hora específica, no sé, para jugar con él, una hora específica para estimular diferentes aspectos de su desarrollo, ¿no? Entonces, aunque no estemos nosotros como mamás al lado de los niños, pero sí tenemos una educadora, una asistente infantil, decirle, no, por favor, a tal hora debe comer sí o sí, a tal hora hacer esto, a tal hora esto. Entonces, ahí ya vamos marcando límites, reglas, poco a poco, desde el momento en que nace. Y según va creciendo, hacerlo como algo normal y natural, ¿no? El hecho de que sacamos juguetes, pero también los guardamos después de jugar. Sí o sí tiene que ser una regla clara. La hora de cepillarse los dientes, la hora de comer, que no sea todo un caos, ¿no? Entonces, estas pequeñas cosas que nosotros vamos haciendo, ya al niño le marcan límites de qué puede hacer, qué no puede hacer, cuándo sí y cuándo no, ¿no? Después ya no tenemos que estar tras de ellos y decirle, pero ordena tu cuarto, pero levanta tu ropa, pero tus juguetes y cosas así, ¿no? Automáticamente ya se hace un hábito y esto lo trabajamos desde que nacen los niños. Tenemos que favorecer el autocontrol en ellos, la autonomía, es decir, que poco a poco vaya independizándose tanto a nivel emocional como a nivel de satisfacción de necesidades. Esto es sistemático, ¿no? Según va creciendo el niño. Cuando ya está en la etapa preescolar, a partir de los 2 años, por ejemplo, una forma de favorecer su autonomía es enseñarle que ya puede comer solito, ¿no? Dándole los utensilios para su edad. No le vamos a dar, lógicamente, un cuchillo, un tenedor, una cucharita con la comida preparada para que él pueda comer, ¿no es cierto? Que poco a poco vaya comiendo solo. Que ayude a desvestirse, a sacarse los calcetines y que luego los ponga a su lugar. Cosas así simples ayudan en la autonomía del niño. Después, ayudarle a superar los ratos o las situaciones de enojo, ¿no? Las rabietas, y entrar en calma. Es decir, no tenemos que, de lo que les hablaba hace rato de los chantajes y todo aquello, ¿no? No atender de manera inmediata o satisfacer todas sus necesidades. Esto es importante porque ahora que ustedes ya son grandes, saben conscientemente que no siempre podemos tener todas las cosas que uno quisiera en el momento, ¿no? Y esto es parte de que en edades tempranas nos han ayudado al control de nuestras emociones, a saber hacer el control de nuestras emociones, de saber superar los estados emocionales no favorables, ¿no? Entonces es importante desde edades muy tempranas trabajar esto. La tolerancia a la frustración es el término más correcto para esto, y saber que no siempre puedo obtener las cosas que yo quiero en el momento que pido, ¿no? Entonces es importante, y aquí viene asociado esto a las rabietas, porque el niño se enoja cuando no quiere algo. Entonces es ayudarle a superar esto, ¿no? La tolerancia a la frustración. Hemos hablado también ya del tono de voz. Es importante la forma en que decimos las cosas, en la forma en que nos dirigimos a los niños para ayudar a superar y a controlar sus emociones. Y ser claros de manera verbal, ¿no? Expresar con claridad de forma verbal y no verbal también lo que nosotros como adultos queremos de los niños. Eso es muy importante, ¿no? Entonces estas pautas que hemos mencionado, que son genéricas, pueden ayudar a favorecer el desarrollo emocional de los niños, ¿sí? Preguntas, chicas, por favor, o comentarios. No se olviden colocar su nombre en el chat, por favor, para el control de asistencia. Quienes no han colocado, coloquen su nombrecito.
Algunas personas todavía no han colocado. Ya, listo. Bien. Bueno, hemos ido hablando del fortalecimiento del desarrollo emocional y todo aquello, de los sentimientos, de las emociones, ¿no es cierto? Entonces, pero, ¿qué son en realidad las emociones? Las emociones son aquel estado por el cual pasamos todas las personas y se manifiestan a través de diferentes conductas que nosotros tenemos, ¿ya? Estas emociones, por ejemplo, como la tristeza, la alegría, el temor, la ira, que son las emociones primarias, son reacciones que nosotros vamos a tener o los niños van a tener en función a las situaciones que ocurran en su entorno. ¿Y cómo se manifiestan? Se manifiestan a través de cambios de conducta o de cambios fisiológicos que tenemos, ¿no? Entonces es importante saber ayudar a reconocer a los niños esto. Y nosotros como adultos también tenemos que reconocer cuando ellos están en diferentes estados emocionales. ¿Cómo nos damos cuenta? A través de la conducta que ellos manifiestan. Si están alegres, pues cantan, saltan, ríen, ¿no? Si están enojados, rompen sus propias cosas, pueden agredir a otro niño, pueden dañarse a sí mismos también. Si están de miedo, pueden llorar, ¿no es cierto? Pueden no querer hacer alguna cosa, ¿no? Entonces tenemos que sabernos dar cuenta del estado emocional en el cual están los niños, y esto solamente lo podemos ver a través de la conducta que ellos manifiestan. Aquí ustedes juegan un rol importante para poder darse cuenta del estado emocional en el cual se encuentran los niños y si cambia o no de un momento a otro, de un día a otro. En el caso de que ustedes estén en el rol de educadoras, tienen que preocuparse cuando existen estos cambios de conducta, ¿no? Porque está asociado a las emociones, y preguntar a los niños: ¿por qué estás feliz hoy? ¿Qué te pone feliz? ¿Qué ha sucedido? ¿No? ¿O por qué está triste? ¿Por qué está enojado? ¿Qué ha sucedido? Y ayudarle a superar y a controlar estas emociones, sobre todo cuando son emociones no positivas, ¿no? Es decir, cuando son emociones de ira, de enojo, y que implican que el niño conductualmente reaccione maltratándose a sí mismo o maltratando a otros, ¿no? Entonces tenemos que ayudar a este control de las emociones, ¿ya? Ahora, Elisa, una pregunta. adelante. ¿Y qué haces cuando un niño se hace daño? Cuando empieza él a hacerse daño, a arrastrarse, no sé? Ya. Bueno, lo primero, en toda situación, chicas, tenemos que buscar la causa, ¿no? ¿Por qué está pasando eso? Un niño no se autolesiona porque sí, nada más, sino porque está sucediendo alguna cosa y no puede reaccionar con otras personas, entonces su mecanismo es dañarse a sí mismo. Hay algo internamente que le está molestando, ¿no? Primero es descubrir eso. Cuando uno descubre la causa, recién puede tomar otras acciones, ¿sí? Entonces nosotros como adultos lo que tenemos que hacer es investigar primeramente qué es lo que está provocando esto, ¿ya? Y ya como acciones más concretas en función a lo que hayamos descubierto que está pasando, hacerle dar cuenta al niño que, bueno, se lastima y le duele, ¿no? Te duele, ¿verdad? Sí. Bueno, es que depende mucho de la causa, Paola, ¿no? Es importante primeramente descubrir la causa, trabajar con los papás esta situación, ver qué está provocando y erradicar la causa, la raíz del problema, ¿no? Si es de hecho seguramente hay algo que en la familia le esté molestando, ¿no? Entonces cambiar esa actitud para que el niño también cambie en esa medida,
porque ninguna reacción, sea la edad que sea, es por nada, ¿no? Es decir, es porque el niño está loco, sino porque hay una causa, hay algo que le está provocando reaccionar de esa manera. Entre estas primeras señales ya emocionales que el niño o que el ser humano manifiesta, están aquellos sentimientos que los bebés van a manifestar y que ya decíamos que básicamente estas primeras señales se dan a través del llanto, ¿no? El llanto en diferentes momentos, el llanto ya sea por hambre, el llanto por enojo, el llanto por dolor o por frustración, que se siente enojado, que no lo atienden rápido, ¿no? Entonces, estas primeras señales emocionales tienen que ser atendidas de manera pronta por el adulto. ¿Sí? Y estas señales emocionales poco a poco van cambiando, porque también el espacio de socialización del niño también va creciendo, ¿no? Entonces los niños ya poco a poco empiezan a sonreír, a balbucear, a manifestar de mejor manera lo que sienten, lo que necesitan. Y básicamente en la primera etapa de la vida son 4 los patrones de llanto que manifiestan, ¿no? Ya les decía, hambre, enojo, dolor o frustración. Y estas señales emocionales tienen que ser atendidas, tienen que ser controladas, porque de esto va a depender que en un futuro la conducta emocional del niño sea favorable o no. Dentro del crecimiento y desarrollo emocional, ya después del nacimiento, en el cerebro empieza a haber una conexión cercana entre lo que implica la conducta y las emociones. Y vamos a hablar de diferentes cambios importantes que se dan en la organización cerebral para que el crecimiento y el desarrollo emocional puedan darse. El primero de ellos es el temperamento, ¿ya? Es decir, nuestro carácter, ¿no? El temperamento se va a desarrollar o se va a consolidar y se va a fortalecer en la medida que van apareciendo nuestras emociones y la capacidad de poder controlar estas emociones. Estas emociones pueden cambiar o la conducta también puede cambiar o nuestras reacciones emocionales van cambiando en función a la interacción, sobre todo que tenemos con nuestros padres, ¿no? A ver cómo han sido nuestras reacciones cómo han sido nuestras relaciones interpersonales inicialmente con nuestros padres, ¿ya? Recuerden, o bueno, con quienes están a cargo de nuestra crianza también puede ser, porque a veces no siempre están presentes los padres, ¿no es cierto? Muchos de los niños se ha demostrado que cambian su estilo de temperamento, de carácter, durante los primeros meses de vida, y esto lo hacen en función a las relaciones que van a entablar con el primer contacto que tienen con los adultos, ¿no? Por eso es aquí la atención emocional, afectiva, con cariño hacia los niños es muy importante, ¿no? Atenderlos de manera pronta cuando ellos necesiten alguna cosa. Posteriormente, dentro de lo que implica el crecimiento y el desarrollo emocional, está el desarrollo de la confianza, es decir, que en la medida en que nosotros vamos a atender las necesidades del niño, del bebé, va a ir desarrollándose su confianza y su seguridad para desempeñarse en el entorno. Durante los primeros meses de vida, hasta los 18 meses más o menos, ya es que los bebés van desarrollando el sentido de confianza, ¿no? Acuérdense de lo que hemos hablado anteriormente, ahí está la relación de sentir confianza, ¿no? Al acercarse a una persona desconocida que habitualmente no está en su entorno. Entonces, esta confianza que los niños van a ir desarrollando sistemáticamente, necesitan de el apoyo, necesitan de ser equilibrados con la interacción que va
a tener con los adultos que estén en su entorno. No solamente los papás, sino también cualquier otra persona que esté en su entorno. Entonces, cuando el niño siente desconfianza, también es como un mecanismo de defensa, ¿no? De decir, no quiero acercarme a esta persona o no quiero estar en este espacio, por eso es que llora. Y lo que el adulto tiene que hacer, el adulto que está a cargo del niño, es brindarle eso, ¿no? Seguridad, amor. ¿Y cómo hace eso? Estando siempre de manera permanente al lado del niño, ¿no? Satisfaciendo sus necesidades lo más pronto posible. Otro aspecto importante dentro del crecimiento y desarrollo emocional es que el niño va generando apego, va teniendo apego emocional a diferentes circunstancias o a personas o a algún objeto, ¿no? Y esto es lo más normal, pero que con la seguridad y confianza que le vamos a ayudar a desarrollar, también ese niño poco a poco va a ir liberándose de los apegos emocionales que él tenga. Por ejemplo, hay niños que cuando sienten mucho apego, alguno de los papás lloran, ¿no? Cuando se está yendo, cuando está yendo a trabajar, cuando lo está dejando en el centro infantil, lloran, pero no lloran porque sientan que los van a abandonar, sino porque es ese apego afectivo que tienen hacia la persona. Y muchos niños generan este apego a algunos objetos, ¿no? Esto en psicología se llama el objeto de transición, es decir, que le ayuda a pasar de una etapa a otra. Se agarran, no sé, de un peluche, de una mantita, de alguna cosa que le brinda seguridad, ¿no? Y si no está con su peluche o su mantita, ese niño se siente desprotegido, se siente inseguro. Y tenemos que dejarles por sí solos, con la ayuda del adulto, con la confianza que le brinde el adulto, van a superar este apego. Dentro de los patrones principales de apego, ¿no? Está, por ejemplo, el hecho de llorar cuando alguien se va, ¿no? Ya les decía esto, lloran cuando alguien se va porque se siente desprotegido, inseguro. Y cuando la persona regresa se sienten ya más calmados, serenos, porque sienten seguridad y confianza en la persona que está, ¿no? A eso se llama el apego hacia una persona, ¿no? Luego está el apego denominado evasivo, que muy rara vez lloran, ¿ya? ¿No? Pero esto es más como momentos cortos, digamos, como procesos de chantaje que quisiera utilizar el niño, ¿no? A veces llora dependiendo su situación emocional y a veces está tranquilo cuando la madre o la persona que está a cargo de él se van de su lado. Luego está el ambivalente, ¿no? Que el niño percibe o siente que la mamá ya va a salir porque la ve que se está cambiando, se ve que se está, no sé, arreglando o alzando su bolso. Entonces el niño ya empieza, ¿no? Con el semillanto, el lloriqueo, y después posteriormente ya pues es mucho más efusivo su llanto, ¿no? Aquí puede incluso hacer berrinches para que la mamá o la persona que está a cargo de él se quede. Entonces aquí, ¿cómo ayudamos a superar? Lógicamente la mamá no se va a quedar al lado de él, eso a veces es imposible porque tiene que trabajar o hacer alguna actividad. Simplemente decirle, voy a volver, espérame, ¿no? Los bebés entienden, voy a volver enseguida, darle un abrazo o un beso, voy a estar aquí o te voy a llamar por teléfono. Es parte de darle seguridad y de que poco a poco ese niño o esa niña se libere de los apegos, ¿no? O a veces, ya les decía, suelen agarrarse de algún objeto, ¿no? El objeto transicional, que les ayuda a liberar o a pasar de una etapa a otra, ¿no? Es algo transicional, algo temporal, que le ayuda a liberarse de la inseguridad que él tiene, ¿sí? ¿Qué creen que podemos hacer si este niño dentro de los apegos tiene un objeto transicional, y hace una mantita, un peluche, y se le pierde? ¿Qué hacemos? Yo creo que es como otro buscar un
bueno. Ujú. Eso, gracias Paola, eso es importante, porque acuérdense que estamos hablando de algo que le brinda seguridad, ¿no? Entonces podríamos sustituirlo y mucho mejor si es por otro igualito, otro similar, ¿verdad? Porque hasta que el niño pase esta etapa, como es transicional, es solo de una etapa que habitualmente dura hasta los 4 años, ¿ya? Entonces ese niño va a madurar emocionalmente posteriormente, ¿no? Y va a estar ahí su peluche o su mantita o lo que quiera que sea ahí después. Él mismo se va a olvidar, va a dejar por sí solo. Pero aquí es importante el rol y la ayuda de los adultos. ¿Preguntas, chicas, o comentarios? Creo que no. Bueno, a manera de conclusión de este contenido, vamos a señalar que las habilidades emocionales, el desarrollo afectivo, social, emocional, se pueden y se deben enseñar, ¿no? Trabajando con los niños, no como un tema, así como estamos aprendiendo ahora de manera académica, sino sobre todo demostrando cariño, amor y apego sincero a los niños, ¿sí? Nuestra labor como adultos a cargo de niños, en el rol que estén desempeñando ahora, chicas, mamás, hermanas mayores, tías, aunque los niños no estén cerca de ustedes, pero trabajen con quien tiene niños cerca, ¿no? Y mucho más aún en su rol de educadoras, tiene que ser el de fomentar aprendizajes de habilidades emocionales, ¿ya? Ahora, esto de las habilidades emocionales se llama, le han dado un nuevo término, pero que al final es lo mismo, le llaman habilidades blandas, ¿ya? Las habilidades emocionales, porque solamente trabajando estas habilidades emocionales vamos a garantizar un desarrollo integral óptimo en los niños. Cuando un niño, cuando una persona está segura emocionalmente, es más probable que también se desarrolle de manera óptima a nivel cognitivo, a nivel de lenguaje, a nivel psicomotor, a nivel académico, ¿no? Es decir, cuanto más seguro emocionalmente está un niño, más fácilmente puede asimilar los contenidos que van a venir después, ¿no? Entonces, el éxito del futuro de los niños, de las personas, básicamente radica en el fortalecimiento de las emociones y los sentimientos, ya que estos pues juegan un papel importante en la vida de cada uno de los seres humanos, ¿no? Desarrollar siempre sentimientos positivos, afecto incondicional, trabajar de manera personalizada incluso con algunos de los niños que vayan a necesitar. Bien, chicas. ¿Alguna pregunta que tengan, algún aporte que deseen hacer? Siempre pónganse en el lugar de los niños, ¿no? ¿Cómo les gustaría a ustedes que las traten si fueran niñas o niños, ¿no? Un adulto, ¿cómo quisieran que sea con ustedes? Entonces, en esa medida, emocionalmente, tenemos que nosotros actuar con ellos, ¿sí? Con mucho amor, sincero sobre todo, ¿no? Y ejemplo sincero de todo esto, ¿sí? Bien, chicocas. ¿Aportes, preguntas, comentarios? Un comentario ¿no? que tengo. Adelante. Alguna madre, digamos, se hace pagar, digamos, con el niño, a veces le grita, es muy torpe, y a veces el niño, digamos, eso, cuando ya pasa el tiempo, no le quiere ver a la madre y a veces con el hermano, con el tío, ¿no? Le da más confianza, entonces es más apegado al tío o a la tía, y casi con la madre no es muy apegado. Ronald, tienes toda la razón porque hay mamás así, ¿no? Pero la respuesta está en tu misma pregunta, es porque la mamá no le brinda amor, no le brinda seguridad, no le brinda ese afecto sincero que el niño necesita y se siente inseguro
Entonces, ¿dónde va a buscar el niño refugio afectivo? En otro lado, ¿no? En la hermana, en el papá, en el tío, en la tía, hasta en el vecino o en la vecina, donde se sienta mucho más seguro emocionalmente, donde se sienta protegido, ¿no? Entonces, si hay personas que tú conozcas así, es importante hablarles de esto, de la importancia del amor incondicional hacia los niños, del brindar seguridad, para que ese niño cuando crezca o según vaya creciendo también se demuestre mucho más seguro, ¿no? Mucho más sincero para poder expresar también sus emociones y sus sentimientos. Y te hago una pregunta, si digamos el padre o la madre no establece esta seguridad, digamos, en la infancia y a lo largo de la vida igual no tiene seguridad, ¿cómo va superando una persona porque no es diagnosticado a los 10 años? Afortunadamente, las personas tenemos la capacidad de ser resilientes, ¿ya? Este es un término nuevo probablemente, pero que lo vamos a desarrollar, es parte de un contenido entero, la resiliencia. ¿Qué significa la resiliencia? Significa de saber superar las situaciones adversas o las situaciones negativas por las cuales hemos pasado, ¿no? Entonces el adulto afortunadamente tenemos esta capacidad de ser resilientes y de superar esas situaciones adversas, de reflexionar sobre lo sucedido y de mejorar cada vez mejor. Muchos de nosotros que estamos acá en la sala virtual, probablemente hemos tenido alguna infancia en algún determinado momento no muy favorable, pero con el transcurrir de los años hemos comprendido que no está bien esa situación y hemos quizás no olvidado, pero sí hemos superado y sabemos que el tener acciones o conductas negativas con niños hace daño, ya vamos superando, ¿no? ¿Sí? Pero cuando ya son traumas muy grandes, lamentablemente, a veces eso suele reproducirse, es decir, adultos que nuevamente vuelven a maltratar y todo aquello, ¿no? Pero se puede superar, chicas, ¿no? Piense cada una desde este tiempito que queda mientras van haciendo seguro otra cosa en casa o si están en otra actividad. Piensen qué cosas han sucedido que cuando eran niñas o niños no muy agradables en sus vidas y cómo han superado ahora, ¿no? A veces las cosas no se olvidan, ¿no es cierto? Hay muchas veces que hay cosas que no se olvidan, pero sí las superamos. Si reflexionamos y decimos, eso que me pasó o eso que hacían conmigo está mal, yo no lo voy a volver a hacer, y hemos cambiado. Entonces, por suerte los adultos tenemos esa capacidad, ¿no? O las personas, perdón, de ser resilientes, unas más que otras, pero al final logramos superar estas cosas. Es una pregunta más, dice, ¿por qué un niño cuando lo estás queriendo hablar se oculta o no te tiene confianza? Bueno, las razones, uno puede ser porque si es un niño desconocido, bueno, habitualmente no hay confianza, ¿no? Pero si es un niño de tu entorno más cercano, hay que buscar la manera de acercarse a él, ¿no? No dándole cosas, lógicamente, es decir, regalitos, esas cosas no, porque si no sería muy conductual, sería a cambio de, sino simplemente conversando, ¿no? No sé, buscando algún tema de interés para el niño, ver qué le agrada a él, aunque hablar de dibujos animados, ¿no? Entrar en confianza, entrar en el mundo del niño, para que ya sienta confianza en nosotros y poder trabajar con él. Mi sobrinito es una niña que tiene de mi segunda hermana, que es mi hermana a veces, así le grita así sin motivo y yo trato de hablar con mi hermana a veces, me responde de mala manera, no es que yo sé cómo educar a mí, pero yo trato de hablarle, pero es un poquito complicado y a veces le digo, no, se llama Lucas, ¿no? Mi sobrinito, y a veces está al lado de mi hermana, pero se oculta y tal vez quizá no me tiene confianza, que yo estoy en la ciudad, una cosa yo a veces llego, a veces no se me pega mucho. Antes sí, cuando tenía 3, 4 meses, a veces sí me pegaba.
pero ahora ya como está necesaria no está reconociendo. Claro, no te conoce, por eso es, ¿no? Pero es importante hacer comprender a cuando alguien le responda así, no es tu hijo, no es tu niño, tú no le vas a criar. Es importante hacerle entender que con represión, agresividad, lo único que vamos a causar en el niño es justamente eso mismo, que sea un niño agresivo y que haga berrinche, ¿no? Es decir, si nosotros queremos tener niños con buena conducta, con buenas emociones y sentimientos, nuestra actitud de adultos también tiene que ser así, ¿no es cierto? Es decir, no puedes decirle a un niño cuando pega a otro, no le pegues pegándole a él, no le estás dando buen ejemplo. Entonces, somos los adultos quienes tenemos que cambiar de actitud, ¿sí? Bien, muchas gracias chicos por haberse conectado. Ha sido productiva nuestra clase, nuestra sesión. Voy a colgar ya en unos minutos más las diapositivas y la grabación de la clase a la plataforma, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Que les vaya muy bien. Está bien, Lisa, gracias. Listo, chau, chau. Hasta luego.